Vamos a hablar del campo, de lo que se anunció esta semana, en estos días, el nuevo esquema de las exportaciones que contempla, por un lado, un cupo del 50% de lo que se venía exportando, de las 900.000 toneladas que venía exportando el país, y por otro lado, la prohibición temporaria, dice el gobierno, de las ventas al exterior de los cortes de carne más populares, básicamente el asado. Vamos a hablar con Alejandro Ferrero, que es de la delegación Córdoba de la Sociedad Rural Argentina. Alejandro, ¿qué tal? Bueno, estamos tratando de establecer la comunicación con Alejandro. Las entidades estuvieron en la reunión previa que se hizo en la Casa Rosada con el presidente para analizar el nuevo esquema y el nuevo plan ganadero, pero no participaron posteriormente del anuncio que fue hecho en soledad por el gobierno. Posteriormente lo que dijeron es que, lo hablábamos hace horas con el titular de Cartés, el riocuartense Javier Rotondo, que decía que lo que va a lograr el gobierno, en contra de lo que postula, es una pérdida de stock y en el mediano plazo un aumento en realidad de los valores relativos de la carne. El campo ha salido a rechazar con fuerza este nuevo esquema y mientras tanto el gobierno ha convocado a las entidades para ir definiendo el plan ganadero, que se dio un tiempo de 30 días para hacer una mesa de análisis y a partir de allí tratar de establecer un acuerdo con las entidades, un acuerdo que parece difícil porque a la vez la mesa de enlace y algunas entidades, por ejemplo las entidades de aquí cordobesas, lo que están planteando incluso es que hay mucho malestar, que van a realizar asambleas y que los productores les están reclamando y los ganaderos que se tomen medidas ya que contemplen, por ejemplo, medidas de fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que se está analizando, se van a hacer asambleas para tener la opinión de los productores ganaderos y para responder, si es que así se decide, al gobierno con estas medidas. Vamos a hablar entonces, tenemos la comunicación con Alejandro Ferrero de la Sociedad Rural Argentina, Delegación Córdoba. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí. Igualmente. Bueno, Alejandro, ¿cómo recibieron el anuncio del gobierno? ¿Qué efectos creen que va a tener? ¿Y cómo que lo recibimos? Con mucha frustración. Lamentablemente el gobierno está pensando en las elecciones y destruyó ya, porque el daño que hizo con este mes de cierre de exportaciones es increíble. Yo te diría que hasta que puso en juego la viabilidad de la ganadería, una medida totalmente fuera de lugar y bueno, que además de destruir la producción ganadera, como le decía, ha puesto en juego un montón de puestos de trabajo, como más de 10.000 operarios de frigoríficos en la provincia de Santa Fe. Realmente con mucha frustración y decepción. Una cosa más de este gobierno que no tiene rumbo y bueno, muy preocupados. ¿Qué efectos creen que puede tener el esquema que se dio a conocer? No sé si leyeron el decreto, realmente muy desprolijo, y el efecto ya está. La semana pasada nadie compraba vacas. Prohibieron cortes que no se exportan, por ejemplo, agricultores que no conocen cómo es el negocio de la carne. Y el efecto ya lo vivimos, es una película que lo conocemos mucho, en el 2006 cuando era presidente Kirchner, el partido, y el efecto fue la pérdida de 12 millones de cabezas, el toque guerrero, la carne en el mostrador no bajó, eso lo podemos ver ahora, tenemos un mes de exportaciones y han sido aumentando, así que totalmente nefasto el efecto. ¿Se estudia alguna posibilidad de medida de fuerza, Alejandro? Es una alternativa, los productores están muy mal, están disgustados, hay mucha bronca en la población, el problema grande de la elección
el precio de la carne, cerrando las exportaciones que van a mejorar el precio de la carne, que por ahí a lo mejor en un corto plazo podrá tener algún estancamiento, pero a largo plazo después, si achicamos la torta, achicamos el rodeo, porque la gente va a dejar de invertir, de hacer pinturas, de hacer si todo, te va a disminuir la oferta y va a volver a tener un precio que no es accesible. Uh-huh. Es lamentable que ocurra esto, que gente preparada hoy conduce el destino del país. Todo este tipo de decisiones realmente no. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos con Entre Líneas. No, por favor, es un gusto para mí. Les agradezco por lo que siente este interior productivo, y bueno, estas medidas también atentan contra el federalismo y los pueblos del interior. Uh-huh. La galería de Paigo crea desarrollo, además de puestos de trabajo en nuestros prioridades. Lamentable. Muchísimas gracias, Alejandro. Que tenga buenas noches. Alejandro Ferrero, representante de la Sociedad Rural Argentina aquí en Córdoba, con una mirada muy negativa de lo que ha anunciado el gobierno nacional para el sector de la carne. Mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a visitar por primera vez la provincia de Córdoba siendo presidente. La última provincia no había venido aquí, ya estuvo en todas las otras provincias. Llega a Córdoba a participar en un acto en Fadea y bueno, hay expectativa por el encuentro también con Schiaretti, ¿no? Con quien ha tenido acercamientos y alejamientos, porque es un peronismo cordobés que tiene una identidad propia y que define su propio perfil y que siempre tiene una relación de tirantes, si bien con el kirchnerismo, si bien actualmente no llega a esos niveles, sí hay diferenciación de parte del gobierno de Córdoba con respecto a las medidas que va tomando el gobierno nacional, y es muy crítico, por ejemplo, con lo que ocurre con el campo, ¿no? Allí se produce tal vez una de las diferencias mayores que existen entre las dos administraciones. Nosotros nos despedimos y nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Chao.